Hoy tenemos un tema bastante controversial en el mundo cristiano y en el secular, por así decirlo, sobre la salvación. ¿Quiénes son salvos verdaderamente? Mi salvación es por obra o por gracia, y tenemos de invitado al pastor Oscar Beltrán y vamos a debatir de este tema bastante interesante. Oscar, bienvenido. ¿Qué más, Miguel? Un saludo a ti y a todos los seguidores de... Oscar, este tema, como decía en la introducción, trae mucha confusión. A menudo vemos personas que por X situación han sido buenas dentro del contexto general de una persona y por alguna situación ya no está con nosotros, fallece. Y muchas personas dicen, ay, Dios lo tenga en gloria porque era muy buena persona. ¿Realmente una persona es salva por ser buena persona o hay alguna condición bíblicamente que establece para que una persona sea salva? Bueno, este es un debate en la iglesia de muchos años. Okay. De hecho, este tema genera mucha controversia dentro de la iglesia y es cómo se salva una persona. ¿Ya? Hay un tema dentro de la teología que es el orden de la salvación. Y unos plantean un orden, otros plantean otro orden. Bueno, en fin. A mí no me gustan los extremos. ¿Estamos? No me gustan los extremos. La Biblia a mí me enseña equilibrios, ¿ya? Y tampoco yo digo poseer la verdad total de las cosas. Claro, ni el poder. Lo que pasa es que yo prefiero quedarme con algunas tensiones que tiene la Escritura y algunas enseñanzas y unos equilibrios que la Biblia plantea. Okay. Y hay un momento donde uno debe decir, bueno, yo creo que hasta aquí uno llega y puede descansar en eso. El tema de la salvación se da en dos polos extremos. Algunos que dicen, no, que Dios es absolutamente soberano en la salvación y hay una lista y solo el que está ahí y el que no está ahí y llega y le pide a Dios misericordia, pues como no está ahí, fuera. Ese es un extremo. El otro extremo es, no, Dios no, porque yo soy el que decide, porque yo soy el que rechazo, entonces son mis obras las que me salvan. Entonces, esos dos extremos son muy nocivos, Miguel, son muy peligrosos. Okay. La Biblia habla, hay dos pasajes que a mí me llaman mucho la atención. Uno está en Juan y otro está en Corintios. En Juan dice la Biblia que nadie puede venir al Padre si el Padre no lo atrae. Eso dice la versión del 60, pero versiones más modernas que se acomodan más al idioma, al griego koiné, dice, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo arrastra. Okay. O sea, ese atrae suena como muy romántico, ¿no? Pero este atrae, obedece a lo que dice la Biblia del Antiguo Testamento, que dice que Dios con lazos de amor, Él atrae a los suyos. Okay. Entonces, ¿para qué es un lazo? Un lazo es no para dar cariño, un lazo es para amarrar. Claro. Precisamente a un animal que se vuela, que no quiere, para eso es. Entonces, la Biblia me plantea eso en la primera medida. Entonces, ¿quiénes son salvos? Los que el Padre atrae a Cristo. Y aquellos que el Padre atrae a Cristo son convencidos por el amor y la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, son puestos delante de Cristo y ellos obedecen a la fe. Cuando tú dices, son convencidos. Cuando tú dices atraes, ¿cómo se puede ilustrar eso? Por ejemplo, en Corintios dice que a Dios le pareció bien que la gente no lo conozca ni se salve por medio de la sabiduría humana, sino por medio de la locura de la predicación. Fíjate, Romanos dice que la fe viene por el oír. Entonces, cuando una persona escucha el mensaje de la salvación, el evangelio, eso produce un milagro en esa persona que es gestado por Dios mismo, y esa persona, que ahí es donde se empieza el debate, ¿no? Si esa persona recibe vida para que elija a Dios o después que elige a Dios recibe vida. La Biblia, y usted puede hablar con ambos y ambos le dan el sustento bíblico. Pero cuando nos vamos a la lógica, Miguel, lo podemos resolver muy fácil y es, un muerto no puede obedecer ninguna orden. Para tú poder obedecer una orden tienes que estar vivo. Y si tú estás muerto en relación a Dios, como dice la Biblia, pues para poder escuchar a Dios y obedecerlo tienes que estar vivo. Entonces, por eso dicen que la salvación de Dios es efectiva. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque si Dios te da vida es para que tú te salves. No te da vida para matarte otra vez después. Ok, ¿de dónde se confunde tanto el tema de que mis buenas obras me van a hacer salvo o me va a llevar al cielo, por decirlo en un etiqueta? Bueno, esa es una mala interpretación de la carta de Santiago cuando dice que, bueno, muéstrame tus obras y yo voy a deducir tu fe. Lo que pasa es que lo que está hablando Santiago o Jacobo es
que las obras acompañan al creyente. Es decir, se supone que una persona que ha nacido de nuevo tiene determinadas obras. Tiene que hacerlo bien, entre comillas. Entonces, en la ley, en el Antiguo Testamento, ni aún en el Antiguo Testamento la salvación era por obras. Aunque había que ver unas obras, tenía que hacerse unas obras, pero esas obras nadie las iba a poder hacer. Aún termina siendo por fe y por gracia en el Antiguo Testamento también, que vemos gente que se salvó, que fue por gracia, no porque hayan cumplido con los mandamientos. O sea que lo que habla Santiago en esa parte no necesariamente habla de la salvación, o no habla realmente de la salvación. No, lo que está diciendo es que una persona que ha nacido de nuevo, una persona salva, tiene unas obras que dejan ver que él es una persona salva. Exacto. Pero no dice en ningún momento que esas obras son las que lo van a salvar. Okay. Lo que pasa es que en nuestras obras nos acompañan y nuestras obras recibirán una recompensa. Pero la recompensa no es la salvación. Okay. Porque si la salvación es por obras, Miguel, ¿quién puede satisfacer imposible, la demanda no hay de Dios? nadie, No es posible. nadie. Entonces, eso de verdad que genera mucho estrés y mucha ansiedad. Y por eso tú ves cristianos que tú los ves en la iglesia, pero llevan vidas ocultas. Uh-huh. Y eso es lo que genera, porque la confianza en la salvación por medio de las obras, lo que genera es hipocresía, Miguel. Okay. No genera otra cosa. ¿Cuál sería el paso que debe hacer una persona para ser salva? ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? Bueno, no tanto, fuera de las obras. Claro, no tanto que una persona, ¿qué debe hacer para ser salva? ¿Ya? El tema, vamos a voltear la moneda, es Uh-huh. ¿qué tiene que hacer un salvo para que otros se salven? Okay. Y es anunciar el evangelio. No hay otra Hablar forma. de Jesucristo. Claro, porque cuando alguien escucha el evangelio, es que lo dice Corintios. Claro. A Dios le plació salvar a la gente por la locura de la predicación. Entonces, cuando tú le hablas a las personas de Cristo, del amor de Dios que ha sido manifestado en ellos, pero antes de eso decirles, ¿pero por qué Dios manifestó su amor al hombre? Simplemente porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, cuando el hombre comprende que está irremediablemente perdido, va a Cristo. Pero ese es el milagro de la predicación. No es por vía de razonamientos o por convencimientos humanos, sino, fíjate, Dios lo eligió de esa forma. Entonces, no es tanto qué tiene que hacer una persona para salvarse. No, una persona no tiene que hacer nada para salvarse. Porque dice en Apocalipsis que la gente allá en el cielo, ¿qué es lo que está cantando? La salvación le pertenece a Dios y al Cordero. Uh-huh. Entonces, fíjate, la salvación depende de Dios. Entonces, no es tanto qué tiene que hacer alguien para salvarse. Y tú me podrías decir, bueno, pero esa persona tiene que arrepentirse. Sí, pero es que la Biblia dice que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Entonces, fíjate que es una obra de Dios a favor del hombre. O sea, no es meramente una declaración de fe como mayormente se hace, acepto a Cristo como Señor y Salvador. No, para nada. O sea, es decir, esto aquí se voltea porque ahí tiene sentido la gran comisión. Entonces, no es que hace el hombre para salvarse, no, es que hacen los que Dios ya ha salvado para que Dios siga salvando. Ese es el verdadero enfoque. O sea que, a veces aclaramos un poco, para que la persona, el primer paso, si así decirlo, que debe de darse, no que la persona debe dar, es que alguien se le acerque y le predique de Cristo. Exacto. Pero si una persona decide ir a Cristo sin que alguien le hable de Cristo. La Biblia lo dice en el Salmo 19, dice que, y lo dice en Romanos, esa persona que por iniciativa propia va a Dios es porque Dios de una u otra forma, así sea a través de la creación, porque dice que a través de la creación Dios manifiesta que Él está ahí. Lo hizo sentir, se hizo sentir. Exacto. O sea que no es una inquietud del ser humano per se. No, lo que pasa es que, acuérdate que si el ser humano tiene una idea de Dios, ¿ya? Y es un vacío que el ser humano tiene, porque el hombre está muerto espiritualmente, está muerto delante de Dios. Pero una cosa es tener la conciencia de Dios, que la tiene mucha gente, y otra cosa es ir a la salvación. Okay. Entonces, yo no voy a la salvación por mis propios medios, porque ya no se llama salvación. Claro. Se llama, qué sé yo, habilidad para resolver un problema. Pero salvación es que a mí me salvan. Claro. Porque, Miguel, si tú te caes en un hoyo y tú puedes salir, tú pides que te salven. Uh-huh. Necesitas ser salvado. ¿Cuándo tú necesitas ser salvado? Bueno. Cuando tú no puedes resolver. Claro. Entonces, si hablamos de salvación, es eso. Salvación es salvarte. No es sacarte de un lugar de donde tú puedes salir. O sea que en resumen la salvación no viene necesariamente por una declaración de fe. No, yo declaro mi fe porque ya Dios se ha revelado a mí. Entonces yo puedo decir, porque el mismo Jesús dijo, nadie puede decirle a Cristo Dios o Señor si no se lo revela a Dios mismo. Cuando alguien hace la famosa oración de fe,
que yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mi pecado y así. ¿Eso realmente bíblicamente es bíblico, esa oración de fe? Bueno, decir si es bíblico o no, no es la discusión correcta. Una salvación, a ver, lo que sí la Biblia deja claro es que una oración no te salva. Pero cuando una persona hace una oración reconociendo todo eso, es porque y se arrepiente. Y es porque Dios ya obró en él. Claro. Lo que pasa es que Dios lo sabe. ¿Cómo lo sabemos tú y yo? Por el fruto, por las obras. Porque tú puedes hacer una oración muy bonita, Miguel, y salir a seguir haciendo lo que está mal. Claro. Pero o sea, que tiene que haber un arrepentimiento inclusive en vida ya. Tiene que haber algo que se llama, y es un nuevo nacimiento. Lo que se dice en teología es que tú estás con la naturaleza humana y Dios coloca su naturaleza en ti, entonces tus preferencias cambian. Ya tú no eres esclavo del mundo. Podemos pecar, claro que sí, pecamos porque no estamos exentos, pero ya tú no practicas el pecado, ya tú no eres esclavo del pecado, tú puedes elegir a Dios ahora. Y eso es una de las manifestaciones de que tú eres una persona salva. No hay otra forma de saberlo, no hay otra manera. Entonces, no es qué hace el hombre para salvarse, sino es qué es lo que hace Dios en el hombre para que ese hombre comprenda que Dios lo ha salvado. Porque yo no me salvo a mí mismo, Miguel. Claro. ¿Cómo? No hay forma. No, y es que es absurdo. A ver, si yo me caigo, volvemos a lo mismo, si yo me caigo en un hueco y yo me salgo, yo no me salvé. Yo salí del hueco y ya, simplemente. Bueno, Oscar, gracias por estar con nosotros en este espacio. Tu recomendación finalmente a las personas que quieran visitar tu iglesia. Bueno, en la avenida 27 de febrero, los domingos a las 10 de la mañana, en el edificio Galerías Comerciales, frente al Complejo Olímpico, ahí en el local 203-204, nos reunimos como iglesia, bueno, a conocer cada vez más al Señor. Te invitamos a que te unas a nosotros. Y les invitamos también a compartir este video y darle me gusta si fue de tu interés. Bendiciones.